¿De qué preguntar? Internaciones. Bueno, pues ella desde el año pasado está con nosotros y colabora con el departamento en la instructoría clínica de cuarto o quinto año. Y entonces, este año nos va a cooperar con las clases de la parte teórica de incrustaciones. Hoy los vamos a ver las incrustaciones inlay, clase 1 y clase 2. Entonces, si tienen preguntas, háganlas cuando les presenten las dudas, participen. La mejor forma de aprender es presentando las dudas. ¿Sí? Así que los dejo con la doctora Aile.
pero algo que la autoridad decía moderna. En esta fotografía podemos ver unas amalgamas, sí, que todas las veces están restauradas con amalgamas. Esas amalgamas tenían en la boca más o menos 20 años de estar ahí, y al momento de removerlas, pues podemos observar que subyacente a estas había tejido totalmente sano. Y ver caries, por eso es que antes los odontólogos procuraban mucho las amalgamas porque eran bastante duraderas. Igual en esta fotografía de acá podemos observar clínicamente unas incrustaciones de oro, y radiográficamente se puede observar que están bien adaptadas. Estas tienen aproximadamente unos 24 años en boca y todavía siguen funcionando, ¿verdad? Entonces, sí podemos ver que son bastante buenas y bastante duraderas. Las resinas se hacen de manera directa, ¿no? Pero no todos los tratamientos se pueden trabajar de manera directa. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué no se pueden trabajar todas de manera directa? Por la cantidad de tejido que tengamos.
techo de la cámara pulpar y del grosor de las paredes. Entonces, en esta imagen podemos observar que una pieza totalmente sana pues, es mucho más fuerte que una pieza tratada hidrológicamente. Aquí vemos que aquí se removió un poco de resina interaxial. Entonces, aquí esto todavía sigue bastante fuerte. Aquí vemos que ya se removió el techo de la cámara pulpar. Entonces, se dice que aquí ya disminuyó un 5% la fuerza de la pieza. En esta vemos que ya no hay una cresta marginal, aparte de que ya no hay el techo de la cámara pulpar. En estas restauraciones disminuye hasta un 20% de fuerza. Y en restauraciones como esta, que ya no tienen ninguna de las crestas marginales, en esta disminuye hasta un 63% la fuerza de la pieza. Entonces, si vemos que en estas son las que mayor riesgo de fractura tienen, porque es mayor el porcentaje que se disminuye. Ahora, en las piezas tratadas endodónticamente, si es una clase 1, se puede realizar de manera directa y no necesita recurrir las cúspides. Si es una clase 2 MO o MOD, esta se puede también realizar de manera directa o indirecta y no necesita recurrir las cúspides. Ahora, si es una clase 2 MOD, entonces esta sí ya necesita recurrir a las cúspides porque como les he mencionado, es más fácil de fracturarse por la presión de las cúspides. Entonces, si tiene que ser con recurrir a todas las cúspides, se puede restaurar ya sea con una endocorona o con un poste, núcleo y corona. Y definitivamente recurrir a todas las cúspides. Es una buena posibilidad. ¿De qué otro factor depende? Del sector de pertenencia. Es decir, que una pieza tratada endodónticamente en el sector posterior se va a ver más afectada que una pieza en el sector anterior. Es decir, la que mayor riesgo de fractura tiene al momento de realizar una endodoncia es el segundo molar, es el que mayor fuerza recibe, ¿por qué? Porque está cercano a los músculos y donde se ejerce más presión, por eso es el que es más fácil que se fracture. Se dice también que las premolares superiores, al presentar concavidades, las vuelven más frágiles. Entonces, aunque sea una cavidad clase 2 MOD y aunque no tenga tratamiento de canales, estas sí hay que recurrir a las cúspides porque es una base de temperatura y debido a esas concavidades. También depende del tipo de oclusión y cargas funcionales a nivel de las paredes visuales. Así como mordidas abiertas anteriores que carecen de guía canina y guía anterior, las fuerzas en posterior son mayores. Entonces, en estos casos, se aconseja siempre realizar recubrimiento de todas las cúspides. Al igual que en pacientes bruxistas o que rechinan pendientes, debido a sus facetas de desgaste, también ejercen bastante presión a nivel posterior. Entonces, también en estos pacientes hay que hacer recubrimiento de todas las cúspides. También depende de las características de los materiales de restauración preseleccionados. Las restauraciones a nivel posterior reciben bastantes fuerzas, bastante presión, bastante carga. Entonces, se dice que sí, lo ideal es que tenga un grosor específico para que aguante las fuerzas de masticación. Mientras más grueso, pues obviamente es más resistente el material, pero si dejamos un material muy grueso, eso quiere
para ayudar a la restauración. Entonces, para un material de resina, como lo es una glava útil, en estos casos, el grosor mínimo para estas restauraciones es de 1 milímetro. Ahora, para los telespatos, como el Mark II, o reforzadas con leucita como ejemplos, estos materiales son un poco más frágiles y son más fáciles de fractura. Entonces, el grosor mínimo para estos dos materiales es de 2 milímetros. Y para materiales reforzados como el silicato de litio, en este caso IMAX, el grosor mínimo para estas restauraciones es de 1 a 1.2 milímetros. Pero a nivel general, tiene que el grosor para una restauración posterior va de 1 a 1.5 para que pueda aumentar las fuerzas de amortiguación. La geometría cavitaria, bueno, por eso estamos hablando de los procesos mismos, es todo de materiales realizados, ¿verdad? Estos son mucho más resistentes que una resina que se hace de manera indirecta, pero convencionalmente. Geometría cavitaria en el diente vital desvitalizado. Como vimos anteriormente, pues no es lo mismo una pieza vital que una pieza desvitalizada. Esto es porque se perdió bastante estructura, algunas piezas marginales. Entonces, sí, dependiendo si el diente es vital o no vital, pues ya vemos qué parámetros usar. Para un diente vital, si son cavidades clases 2, MOD y MOD, se dice que si hay ausencia de una o dos crestas marginales, pero tiene suficiente grosor las cúspides adyacentes, entonces en estos casos no hay necesidad de realizar recubrimiento de las cúspides, siempre y cuando sean gruesas. Como por ejemplo acá podemos ver esta resina desadaptada y esta amalgama, la cual fue sustituida por incrustaciones, pero estas fueron sin recubrimiento cuspidio, ya que contaban con paredes suficientemente gruesas. Si son cavidades clases MO o D, pero el espesor de las cúspides es menor de 2 milímetros, entonces ahí sí ya se realiza recubrimiento de las cúspides. Y a esto se le llama ONI. ¿Qué quiere decir que se recubre una o dos cúspides? Como podemos observar en esta imagen, aquí se observa que esta realidad la pared del cubo escultural está bastante debilitada, por lo que se decidió hacer recubrimiento de la cúspide. Igual acá, ¿verdad? Vemos que está una restauración deficiente, fracturada. Entonces ahí lo que hicieron es la reconstruyeron con resina y hicieron recubrimiento de la cúspide discolingual para evitar que se fracture, porque tenía menos de 2 milímetros de grosor. Y así fue como quedó la identificación. En cavidades MOD, pero que tengan menos de 2 milímetros, ahí lo ideal pues es hacer recubrimiento. Si hay más de 2 paredes de 2 cúspides pegadas, ahí es lo ideal es hacer recubrimiento de todas las cúspides, es decir, un overlay. A eso se llama overlay cuando recubre todas las cúspides, y si solo es una o dos cúspides, ya es un only. Aquí podemos observar que esto es una cavidad clase 2 MOD y pues lo ideal es hacer recubrimiento de todas las cúspides. Así fue como quedó la
podemos observar en este imagen, ¿verdad? Una pieza tratada endógicamente que ya perdieron ambas piezas marginales. En este caso se realizó con un pin de fibra de vidrio y se hizo un recubrimiento de ambas piezas. Aquí en esta imagen podemos observar una restauración deficiente en la cual había dolor por lo que se realizó un tratamiento de canales. Aquí podemos observar que se compró la pieza con el tratamiento de canales, podemos ver que las paredes están bastante delgadas, por lo que se restaura con un pin de fibra de vidrio. Aquí podemos observar la pieza ya con el pin y el núcleo. Estos son los cortes en los cuales se usa una clase 2 tecnológico por recubrimiento de todas las cúspides. Y esta ya es una foto de la impresión de la restauración. Aquí podemos ver el modelo y las construcciones del modelo. Así fue como quedó. Esta es la pieza preparada ya lista para cementar. Y estas dos son las fotografías ya de la construcción cementada. Así fue como quedó únicamente en boca. Y aquí vamos a observar la radiografía de cómo quedó la incrustación que se reserva la piel adaptada. La preparación de la cavidad tiene que cumplir ciertos parámetros para que tenga un buen grosor y no se vaya a fracturar ni la restauración ni la mezcla. ¿Cuáles son estos? Tienen que tener ángulos internos redondeados. Sí, todos tienen que estar redondeados. ¿Para qué? Para que no se vaya a fracturar. Otra para que asiente mejor la restauración. Y otra también para que cuida mejor el cemento a la hora de cementar la restauración. Pero con respecto a la profundidad de la extensión, tiene que ser como que más o menos estable o si tiene que ser variable. ¿Dónde? Lo mejor es que sea estable, porque si queda muy delgado desde lo de algunas partes se puede fracturar. Si lo más estable es cada mismo, y después puede
Y ya para el pulido, para alisar y pulir las paredes, este sería el que dice de reglamento. ¿Qué pasa si el margen de la restauración queda por debajo de la encía? Si está por debajo de la encía, se sugiere o hay que hacer una reubicación del margen cervical. Entonces, como acá, hay que reubicarlo para que esté por arriba de la encía. ¿Cuánto? Como mínimo tiene que estar unos 5 milímetros por arriba de la encía. Más o menos una elevación de margen cervical debe de medir entre 1 y 1,5 milímetros, no más de 5 milímetros. Si el margen de la restauración está arriba de la encía, hay que hacer una regulación de margen cervical. No, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque implica, muchos hacen elevación de margen cervical y piezas que ni siquiera necesitan hacer elevación, ¿verdad? Por eso nosotros como departamento de operatoria no estamos realizando elevación de margen cervical en clínica unidad es siempre una alargamiento de color. ¿Cómo se realiza? Aplicando un pequeño incremento con resina fluorescente. El único material para hacer reubicación de la margen cervical es con resina. También podemos hacer una reconstrucción del diente. Siempre es necesario siempre es hacer una reconstrucción del diente. ¿Por qué? ¿Para qué? Para evitar desgastar el menor diente posible. Por ejemplo, acá podemos observar esta pieza sin reconstrucción, ¿verdad? Que al eliminar toda la caries, vemos que es una cavidad bastante amplia, bastante extensa. Pero si hacemos una reconstrucción con resina, entonces ya podemos hacer que la cavidad sea menor y desgastar menos tejido sano. Igual acá podemos observar que la cavidad es bastante amplia, bastante extensa, y al momento de realizar una reconstrucción pues se vuelve más conservadora. ¿Qué materiales están contraindicados para hacer una reconstrucción del diente? Los ionómeros de vidrio y los cementos fosfato de zinc. ¿Por qué? Porque estos no tienen buena adaptación marginal, entonces con el tiempo se pierde esa adaptación. El material ideal para realizar esta reconstrucción es con resina pulida. ¿Sí? De esta se hace primero una capa de resina pulida y posterior a esta ya se le coloca una resina microlíquida. Luego de hacer ya de reconstruir el diente, de hacer ya toda la preparación de la pieza, pues ya los márgenes se regularizan con otro. Entonces hay que pulir bien toda la superficie antes de tomar la inmersión. Ahorita vamos a ver un caso clínico. Aquí podemos observar una cavidad clase 2 MOE, en la cual, pues, para poder preparar la pieza es obligatorio siempre la acción, un aislamiento completo. Entonces, aquí se utiliza
podemos ver que si tiene suficiente grosor no está en restauración. Esta ya es la incrustación en el modelo. Y esta ya es la incrustación implementada en la modelación. No sé si tienen alguna duda. Ahora, pero es que la toma de impresión ya es, eso lo van a ver más adelante. Por eso no creo que interese porque eso ya es lo que ya. O sea, puedes venir y colocar ácido adhesivo, una medida así delgadita y ya luego la puesta. Igual la otra clase también les explicaría cómo realizar el grado de inmediato, el reservo, todo eso lo vamos a ver. ¿Alguien lo fijó? Entonces a las 12.